Bienvenidos a Llamadas Ocultas. Ya sabes, quédate hasta el final del audio. Estoy convencido de que te va a gustar. Las elecciones en Colombia pueden marcar un antes y un después, mientras el auge de la derecha sigue creciendo en distintos países. ¿Qué está pasando realmente? ¿Es un cambio de rumbo o es una respuesta al descontento de la sociedad? Para analizarlo bien nos acompaña Valentina, activista del panorama político. Hoy tendremos una conversación sin filtros, con preguntas directas y temas que generan un intenso debate. Soy Juan Antonio y esto es Llamadas Ocultas. Comenzamos. Valentina, sin rodeos, ¿Colombia está mejor o peor que antes? Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, a ver, para empezar, no soy tan activista, sí, mi corriente siempre es y será de izquierda. Efectivamente, siempre he tenido presente la parte, y siempre he dicho que a nivel político, la parte social es tremendamente importante, junto con la económica, efectivamente, y la parte de seguridad en un país, que es básicamente lo que nos mueve, ¿no? Y como los pilares de muchas cosas en un país. ¿Qué está pasando en Colombia? En este momento yo creo que gana un poco la derecha, que, a ver, pudo haber sido muchas cosas lo que genera tu pregunta. ¿Por qué? Porque a nivel es más bien subjetiva, te voy a explicar. El gobierno de izquierda actual que va a salir, que es un gobierno de Gustavo Petro, al principio siempre tuvo como sus pros y sus contras por quién representa realmente nuestro presidente, ¿no? Un presidente que perteneció al M-19, que fue un grupo armado revolucionario, ¿vale? Se llama realmente así por el movimiento que hubo el 19 de abril. Y nace básicamente por las irregularidades que hubo en las presidencias del año de 1970, que es cuando sube Misael Pastrana, un robo, por así decirlo, de elecciones, y por eso nace este grupo revolucionario que bajo el gobierno, eh, si no estoy mal, y me puedo equivocar, no sé si fue Gustavo Rojas Pinilla, que no lo sé, o Virgilio Barco, llegan en 1990 y hacen como un convenio, y en el 91 hacen la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, que es cambiar la constitución del año 1886 a 1991. Entonces ya por ahí empezamos que el presidente tenía como un antecedente un poco negativo a nivel de imagen, ¿vale? Pero también hay que decir que gracias a esta Asamblea Nacional Constituyente, los colombianos a partir del año 91 tuvimos muchos derechos que al ser del año 1886 estaba totalmente obsoleta la Constitución. Es subjetiva la pregunta porque si nosotros hablamos de tema social, el gobierno que está saliendo ahora, toda la parte de social y desempleo mejoró de una manera bastante considerable. ¿Cuál fue el hándicap? Y que creo que es un hándicap que rodea un poco en la izquierda, fue la parte económica y la parte de la salud en este momento en Colombia, básicamente. ¿Por qué el tema de seguridad? Porque la seguridad se incrementó, no hubo filtros en la parte de inmigración. Nosotros tenemos bastante inmigración venezolana, ya que somos países vecinos, pero digamos que las personas, al no tener un filtro, que entraron, digamos, no fueron las personas que llegaron a hacer el bien, a trabajar honestamente, por así decirlo, en Colombia, sino que fueron a hacer cosas indebidas, que hubo que la seguridad aumentase. Eso también fue un hándicap en el gobierno de él, indiscutiblemente la salud. Queríamos hacer una reforma, el presidente quería hacer una reforma bastante interesante. No es como la que nosotros vivimos actualmente en España, pero era parecida, ¿vale? ¿En qué podía ser parecida? En que básicamente aquí la salud es universal, pero es el Estado la que básicamente por nuestros impuestos se sostiene, ¿vale? En Colombia lo que querían desaparecer era el sistema de la EPS, que son las empresas prestadoras de salud. ¿Para qué? Para que fuese el Estado que directamente administrase y monopolizase, por así decirlo, todo el dinero y distribuirlo directamente a los hospitales y a los centros de atención primaria que estaban totalmente descuidados. ¿Qué pasa con las EPS? Que la EPS en ese momento era y es un carrusel de corrupción brutal, porque el Estado le pagaba a las EPS, digamos, controlaban todo ese dinero
y en teoría son los que tenían que darle a los hospitales todos, pero las EPS a veces como que se hacían los tontos y a veces no, se hacían los tontos y el dinero se desaparecía por completo. Entonces teníamos un sistema bastante irregular y eso era lo que teníamos mejorar. Pero también hay que decir las cosas, para cambiar un sistema y poder plantear otro, teníamos que plantear una solución mucho más clara, y ahí fue donde flaqueó un poco nuestro presidente. Entonces, al no tener como la reforma tan clara, por eso se echó un poco para atrás, y en el Congreso pues no la pudieron aprobar, y hay un poco ahora de limbo también en ese sistema, porque claro, si antes el servicio era malo, ahora es peor. Entonces, eso fue yo creo que algo que hizo que los colombianos se volcaran a las calles y votaran por el gobierno de derecha. ¿La gente está castigando a Petro o está premiando a Abelardo por la campaña que ha hecho? Indiscutiblemente están votando con odio y en contra del presidente Petro. ¿Lo que está pasando en Colombia es democracia o desesperación? Democracia es porque tenemos el derecho al voto. Y desesperación es porque ese derecho al voto lo estamos empleando en contra de una ideología que creemos que puede ser mala o buena, depende del lado que se vea. Por eso te digo, son cosas demasiado subjetivas. Si tú quieres seguridad en el país, definitivamente la derecha es lo que te va a dar, porque siempre la derecha la parte social son mucho más estrictos, por no decir otra cosa. Entonces, les importa un poco menos el ser humano siempre y cuando las cosas se hagan de cierta manera. ¿El país está roto o simplemente es lo que siempre ha sido? El país siempre ha estado roto. Yo creo que la memoria de Colombia Colombia es un país muy desmemoriado prácticamente. Yo no sé en qué país vivía la gente antes, por lo menos nosotros tuvimos la época de los 70 y los 80 que fue muy violenta. Teníamos el narcotráfico en furor. Pablo Escobar volvió al país, vamos, un desastre. Entonces, no sé ellos en qué país vivían antes, pero Colombia siempre ha sido un país fallido. Colombia es un gran país con gente mala, con gente que no es tan buena, y en este momento se está demostrando eso. El egoísmo ante todo y bueno, las elecciones creo que hablaron por sí solas, ¿no? ¿Está fallando más los políticos o la gente que les vota? Efectivamente son las personas, porque un político puede ser la porquería más grande del mundo. El problema es que la gente le crea la porquería más grande del mundo. Es eso, lo vemos en Estados Unidos. Estamos viendo a un Netanyahu que es un asesino genocida que está desapareciendo a Gaza prácticamente. Me da igual su ideología, me da igual su religión, pero estás matando niños, estás matando mujeres, estás bombardeando todo. Que hay jamás, que no sé qué, eso es mentira. Si son tan inteligentes, van directamente a por el grupo, pero es que aquí no están masacrando gente específicamente terrorista. Aquí están matando a niños a mansalva. Y la gente lo está viendo, que es algo que me impacta. Entonces, hace muchos años atrás no existía el internet y la gente no sabía qué pasaba con la guerra. Sabían lo que cada uno vivía. Pero ahorita tenemos internet, ahorita estamos viendo qué está pasando en Gaza. Y yo quiero saber entonces cuál es la excusa de las personas ahora. Están viendo cómo están matando niños, masacrando. Y aún así, la gente apoya a Israel. Bueno, yo creo que eso es un debate bastante profundo, ya que, por ejemplo, aquí en Madrid sí he visto varios balcones que ponen la bandera de Israel junto con la bandera LGTB, cuando eso es algo que realmente no es real. O sea, un gay no se puede pasear por Israel. Realmente no es verdad. No, miento. No te hablo de Israel, te hablo de Palestina. ¿Palestina? Exacto. Cuando realmente, los gays en Palestina no están bien vistos, por decirlo de alguna manera. Pero es que ni en Palestina ni tampoco en la religión católica. Yo creo que la homosexualidad en este caso va más allá de lo que si eres homosexual, o eres heterosexual, o eres transexual, o eres lo que quieras ser. Va más allá. Aquí lo que te están diciendo es, vale, yo soy gay, a mí me pueden quemar vivo si es necesario en Palestina. Y eso lo sabemos, por supuesto que lo sabemos. Pero entonces no entiendo por qué queremos blanquear algo. Claro, porque aún así tú fíjate, porque vamos más allá.
de lo profundo, porque aún así tú siendo gay y sabiendo que esa gente te puede asesinar o lo que sea, eres consciente de que tu posición ahorita mismo sexual es tan irrelevante porque ahorita mismo está cometiéndose un genocidio hacia esa sociedad, independientemente sean judíos o sean musulmanes o sean católicos o sean cristianos. A ti no te pueden matar ni porque seas homosexual, ni porque seas católico, ni porque seas... A ti no pueden tocarte por tus ideologías, ni tampoco por ser como eres. Ahí es donde entra realmente un pensamiento de izquierda y un pensamiento de derecha. ¿Hasta dónde va esa flexibilidad y esa calidad y esos valores y esa moral y esa ética? ¿Vale? Yo entiendo tu percepción, me parece totalmente lógica. Es como, no sé, es que no lo sé, como si los alemanes apoyaran a Hitler nuevamente. O sea, es que no tendría sentido alguno. No, es Pero que... en este caso en particular, yo creo que los gays tienen hasta esa conciencia, saben que se los pueden matar allá y que no son bienvenidos y aún así los defienden. Porque saben que están asesinándolos a mansalva. Es algo que no tiene mucho sentido. Bueno, te lo pregunto claramente. ¿Tú crees que la izquierda ha decepcionado a Colombia? También es relativa la respuesta, porque para el sector de que seguimos la parte de izquierda, han habido cosas buenas como han habido cosas malas. Las buenas es lo que te estoy comentando, la parte social, la pobreza disminuyó, el desempleo disminuyó, pero la parte de seguridad, ¿vale? Ahí fue el hándicap del gobierno, y eso hay que decirlo. La seguridad, la parte de finanzas públicas también, el déficit que dejó un poco el Estado ahora no es bueno, ya que pues el país termina con un déficit fiscal elevado, ¿no? Y eso es lo que preocupa a muchos economistas en este momento y yo creo que es lo que el nuevo presidente tiene que empezar a trabajar, ¿no? A ver qué va a pasar. Ahora te lo pregunto a ti, como Valentina. ¿Alguna vez la izquierda te ha decepcionado? Yo te diría que no. No, porque a mí me interesa mucho que si tú estás comiendo tus 3 comidas diariamente, mi vecino también y yo también. Desde ese punto de vista, a mí la izquierda no me ha decepcionado. Entonces, bueno, decir que no te ha decepcionado porque mientras tú estás comiendo, no sé, me parece, no sé. A ver, corrupción a veces de derecha y de izquierda. Si tú te vas para Colombia, es que te escandalizas. Entonces, como la... Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que corrupción va a haber siempre, porque es que la corrupción va de acuerdo a cada persona, al hombre en sí, a las ambiciones, a las pasiones. Pero si tú, por ejemplo, estás en un círculo social familiar, un ejemplo, vamos a traerlo a la familia. Estás con tus primos, tu padre y tus hermanos. Y tu primo es corrupto porque, no sé, vende droga. ¿Eso te hace a ti también corrupto, drogadicto o te hace también dealer? No, ¿verdad? Porque eso es tu primo el que está haciendo eso, tú no. Cuando tú te vuelves cómplice de tu primo, cuando lo sabes y te callas. O cuando dicen tu primo es dealer, te lo demuestra y aún así tú lo niegas. Ahí es donde está el problema. Ahora mismo, los principales problemas de Colombia, según tu perspectiva, ¿cuáles son? Wow. A ver, la seguridad, porque ha aumentado la delincuencia y eso es algo que se tiene que disminuir definitivamente. La violencia. Y bueno, la parte un poco, te diré un poco, a pesar de que soy migrante, también la parte migratoria, creería yo que tendrán que regularla un poco más. ¿En qué sentido? En ponerla no tan flexible, porque es que a nosotros no se nos vino el venezolano que puede pagarse un avión y venirse acá, a Europa. Entonces, este tipo de personas también tienen cierta clase social que es un poco más baja, que es un poco menos tales, y es la que nos está perjudicando actualmente. Entonces, hacer un filtro un poco con eso no estaría mal, sobre todo por la seguridad en Colombia, ¿no? La parte de la salud definitivamente tiene que regularse, tiene que cambiar la ley 100, es una ley que no funciona, funciona a medias, la gente
Esa es otra cosa, la gente antes se moría literalmente en los pasillos. Ahora llegó el gobierno de izquierda y la gente se sigue muriendo en los pasillos, pero es el gobierno de izquierda el que la está embarrando. Entonces volvemos a lo mismo, somos desmemoriados. Entonces creo que esos serían como los puntos que tendría que ver el nuevo presidente que va a entrar ahora. ¿Se ha prometido un cambio que aún no ha llegado? Siempre se promete un cambio que nunca llega, porque Colombia es un país que hace 200 años siempre ha sido liderado por la derecha. Siempre, ¿eh? Corrupta, siempre se han robado la plata hacia la parte social, siempre ha sido un país violento, el valor de la vida es nada. Es un país con muchas cosas a nivel social y educativo que hay que trabajar. Entonces, ¿quieres que te diga? ¿La derecha tiene soluciones o solo sabe aprovechar el descontento? Yo creo que es un 50-50, ¿sabes? Digamos que ellos podrían tener soluciones a ciertas cosas, pero también aprovechan mucho el odio que tenía la gente hacia la izquierda en este momento. O sea, la persona que votó es una persona totalmente impresentable. El presidente que va a entrar es una cosa que, vamos, que un Milei en Argentina le va a quedar en pañales. Entonces, la gente no votó por él, no votó por su ideología, votó en contra de la izquierda. Punto. ¿Estamos comprando discursos simples para problemas complejos? Total. Total, Colombia es un complejo país con muchos problemas, muchos vacíos, muchas ausencias y en este momento sí, total. ¿Lo que pasa en Colombia es un espejo de lo que está pasando en el mundo? Sí, honestamente sí. De hecho, Latinoamérica está pasando ahorita todos están subiendo gobiernos de ultraderecha, y se está viendo una ola que ahora tal vez la gente no lo ve, pero creo que va a ser en un futuro muy preocupante. Al nuevo presidente, ¿cuál es tu opinión particular? Me la reservo total. Me la reservo total porque es una persona que obviamente no empatizo, es que ni siquiera en las maneras de ser. Una persona que renegó mucho del país, una persona que ni siquiera vive ya en el país, vivía en Italia, es una persona que es un abogado penalista, siempre defendió narcotraficantes, gente de dinero, de hecho su fortuna la hizo en un periodo supremamente corto, no sabemos cómo, ni por qué, ni dónde. Es más de lo mismo en Colombia, entonces es decepcionante. No es una persona decente, porque hay gente de derecha que yo podría decirte, bueno, no me cae, pero bueno, es decente. Un Juan Carlos Pinzón, por lo menos que fue un ministro, era un candidato que yo decía, ve, este hombre puede dar la talla, pero él se retiró de las elecciones muchísimo antes. Entonces, pues eso, este hombre que va a entrar es impresentable bajo todo punto de vista, ya agradece a Trump, ya va a hacer alianzas nuevamente con Israel. Yo creo que ya cuando una persona quiere hacer alianza con Israel, ya eso dice muchísimo de una persona, ¿no? ¿Estamos más informados o más manipulados que nunca? La manipulación siempre ha existido, Juan. De hecho, la Segunda Guerra Mundial fue por la propaganda. Inició por la propaganda. Goebbels, el que inició con todo esto, ni siquiera fue Hitler. O sea que hoy en día, si eso se logró en el 1940, ahora imagínate con el internet, el algoritmo, el mismo algoritmo, por lo menos mi marido tiene más tendencia de derecha y yo obviamente soy de izquierda. A él aparece todo lo de derecha y a mí me aparece todo lo de izquierda. Entonces, los medios se van manipulando de una manera brutal. Entonces, sí, somos totalmente manipulables y somos totalmente, estamos atrapados en medio del internet, de la inteligencia artificial, de todo esto. Y eso es lo que también nos perjudica y bastante, ¿eh? La desinformación. Creo que es algo positivo que al final tu marido sea de derechas, porque siempre se habla mucho de la polarización. Las personas últimamente discuten muchísimo por política, por cosas simplemente que son absurdas y que a nosotros no nos salpica para nada. La política siempre te va a salpicar, quieras o no, siempre. El día que te vayas a pensionar, la edad, cómo va a quedar tu pensión, depende del régimen político que esté. O sea que la política siempre va a estar ahí. Tus horas laborales lo define la política y el sindicato. Tus derechos a semana de vacaciones también lo hace la parte política.
tus derechos económicos, cuánto vas a ganar, de acuerdo, también lo hace la política. Que ¿La política se ha convertido en un circo? siempre ha sido un circo. Es que vamos, desde que yo creo que del Imperio Romano ha sido esto un circo, pero un poco más organizado y con menos payasos. ¿Crees que para el partido de la derecha en Colombia podría haber habido un mejor candidato? En este momento no tenían. Ningún candidato era opcional, a excepción de este ministro. Es más, te voy a confirmar exactamente que era Juan Carlos, yo creo que esa era la única persona que yo podría decirte que hubiese podido ser una persona decente, ¿vale? Pero ahorita mismo la derecha no tenía. Él es exministro y te voy a decir de qué era. Bueno, él era economista, era político, ¿vale? Y era ministro de Defensa en el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces era una persona que digamos que, bueno, ni tan mal. Fue embajador de Colombia en Estados Unidos, tenía por lo menos más trayectoria a nivel política, que eso es supremamente importante, conocer el país, conocer qué ha pasado, qué no ha pasado, qué es lo que no le pasa a este hombre que va a entrar ahora. ¿Por qué cada vez la gente se aleja más del progresismo? ¿Qué está haciendo mal la izquierda? Yo no creo que la gente se aleje más del progresismo, ¿sabes? No lo veo tan así. Yo lo que creo es que la derecha tiene un discurso que gusta, ¿vale? Y es la parte de seguridad, de control migratorio a nivel mundial. Ojo, porque eso no solamente pasa en Latinoamérica, ¿eh? También el progresismo, al tener esa parte de sensibilidad y de conciencia social, de pronto o no, ha permitido que ciertas cosas sean un poco más flexibles y no ha tenido tan buen resultado. Y aún así, la gente le sigue votando al progresismo, porque somos conscientes. ¿La inmigración y la inseguridad están cambiando el voto? Sí, total. ¿Estamos viviendo una rebelión contra lo políticamente correcto? ¿Qué es lo políticamente correcto, según tú? Hombre, según yo creo que cuando tienes a alguien delante, antes que soltar nada, tienes que pensar qué es lo que tienes que decir para que la persona no se ofenda. Ya no se puede ni contar un chiste, siempre hay alguien que le sienta mal. Precisamente, entonces sí está pasando bastante eso. Pero yo hago un chiste también con respecto aquí a algo y ahí la gente salta. Entonces, depende de la persona, también te lo digo. Hoy, ¿quién controla el discurso? ¿Los políticos o las redes sociales? Las redes sociales, indiscutiblemente. Es que no te imaginas cómo la gente es manipulada por las redes sociales. O sea, los bulos es lo que más nos mata. Impresionante. La IA es una locura. El otro día estaba mi padre de vacaciones acá, venía de Colombia, y le salieron como 3 o 4 videos de IA que yo le decía, papá, que eso es IA, que eso no lo ha dicho este hombre, hablando del candidato de la izquierda que era Iván Cepeda, que él no lo ha dicho, ven, busquémoslo, y buscábamos, y es que efectivamente no lo había dicho. Si te posicionas de una ideología, ¿pagas un precio social por ello? Sí, claro, por supuesto. Hoy ser neutral es cobardía o inteligencia. O eres de un lado o eres del otro. Eso de que no, que yo soy centro y tal, no. Aquí no estamos hablando de extremos, ¿vale? Porque tampoco quiero que me malinterpreten mis palabras. Es malo ser de extrema izquierda y es malo ser de extrema derecha. Pero eres de derecha o eres de izquierda, punto. Bueno, pero sí que puede haber un centro derecha o un centro izquierda. No se puede. O eres de un lado o eres del otro. Vamos hacia el futuro. ¿Colombia va hacia algo mejor o hacia más conflicto? Es que eso no lo sabemos. Hay que esperar a ver cómo va solucionando y se va moviendo la cosa política en Colombia para saber y darte una idea de esa respuesta, porque ahorita mismo esto no lo sabemos. ¿Este giro político es temporal o ha venido para quedarse?
Yo creo que es temporal. La gente ahorita mismo, y eso lo reflejamos ahorita en las votaciones, se ha mostrado que la conciencia social está cogiendo más fuerza en Colombia. Entonces, puede ser que se vuelva una política dinámica, puede ser un gobierno de derecha, de uno de izquierda, porque créeme que los dos no son perfectos, ¿eh? Así que yo creo que si la derecha lo hace mal, la izquierda puede volver a subir. ¿Vamos hacia sociedades más libres o más controladas? Depende de lo que tú digas libre y depende de lo que tú digas controlado. Eso. Sociedades más libres donde las personas pueden decir lo que piensan y libremente, o más controladas, más censuradas, es decir, esto no lo puedes publicar en las redes porque si no te lo quito o no sé qué. Depende, ahí sí te digo, depende del gobierno que esté. ¿Por qué te lo digo? Porque no es lo mismo un gobierno de ultraderecha o un gobierno de ultraizquierda. Nunca va a ser igual, o de derecha o de izquierda. O sea que tú piensas que los extremos no acaban chocando. Los extremos siempre van a acabar chocando, por supuesto, porque son ideas totalmente opuestas. A ver, la única manera de que un país o una sociedad no pueda expresarse es porque hay una dictadura. Ustedes la tuvieron aquí y saben lo que es no poder hablar, saben lo que es las mujeres no votar, saben lo que es ni siquiera poder divorciarse de un maltratador. Entonces, todo depende de lo que te estoy diciendo, si es de derecha no, si es de izquierda no, sino si hay una dictadura, por así decirlo. Entonces, pues eso. ¿Hoy en día confías en algún político? Depende del político, pero sí, hay que confiar. Hay que confiar en sus ideas, hay que confiar en su plan de acción, hay que confiar en cómo se van desarrollando las cosas. Pero claro, yo confío. Si tuvieras que apostar tu dinero, ¿apostarías por el futuro de Colombia? Ahorita mismo no. ¿Y si hubiera salido Cepeda? Claro, me lo podría pensar. Te lo podrías pensar, pero tampoco por si acaso no. No, me lo pensaría y en el transcurso de su mandato diría, hombre, sí, lo apuesto. Porque él tenía unas ideas muy parecidas a la del presidente actual, pero las iba a ejecutar de una manera diferente. Y eso era lo interesante. Porque a pesar de que Cepeda y Petro van de la misma corriente, son dos personas diferentes. Cepeda es una persona filósofa, viene de familia siempre de izquierda, es un hombre tranquilo, es un hombre sereno, es un hombre del diálogo, no es un hombre showcero como el que ganó ahora. Es una persona que tiene las ideas claras. Su esposa es una mujer en todo el sentido de la palabra, también es muy humanista, siempre ha trabajado para las personas vulnerables en Colombia, tiene una trayectoria espectacular. Entonces, digamos que ese mandato hubiese sido muy interesante desde el punto de vista social, económico y, por qué no, de seguridad. ¿Cuál fue el pecado de Cepeda? El pecado de Cepeda fue que participó en los diálogos de La Habana con Juan Manuel Santos. ¿Para qué? Para firmar el acuerdo de paz. Pues claro, estaba en un contexto donde todos eran los guerrilleros más grandes que han habido en Colombia, y él sentado en la mesa, pues le tomaron fotos junto con estas personas, dialogando, sentados, de pie, lo que sea, bajo el contexto de los diálogos en La Habana, y ya la gente lo tildó de que él era de las FARC, pero no hay ninguna evidencia que él sea de las FARC. Entonces, yo sí lo hubiese apostado a ese hombre, vamos, a ojos cerrados, y a su mandato. ¿Crees que a Colombia le falta mucho para llegar a ser como España? A ver, para que tú tengas una idea de esa pregunta, te la voy a dar con un ejemplo claro y conciso. En el año 1492, ustedes ya tenían historia, ustedes ya tenían arte, tenían escritura, tenían religión, ya eran una civilización avanzada. O sea, y ahí fue cuando nos encontraron, porque ustedes no nos descubren, nosotros ya existíamos, solamente que nuestra religión era diferente, nuestro idioma era diferente y todo era diferente.
Ustedes nos encontraron en 1492. ¿Tú te imaginas el tiempo de diferencia a nivel educativo, a nivel de pensamiento, a nivel de todo, la ventaja que le lleva España a Colombia? Son por lo menos 5, 6, 7, 8 generaciones, qué sé yo. O sea, que créeme que no va a pasar por ahora. El nivel educativo de Colombia es, todavía hay mucha gente, analfabeta, entre comillas, pero todavía hay mucha dificultad para que los chicos puedan estudiar. Todavía no hay acceso a la educación pública. De hecho, algo tan sencillo que ustedes lo tienen y que lo ven tan normal, para nosotros eso es comunismo. Tú fíjate el atraso mental que tenemos. Es decir, si tú le dices a una persona, mira, yo vivo en un país como España, donde tengo salud gratis y educación gratis, oh, qué chimba, qué bacano, qué chévere. Pero si yo quiero implementar eso en Colombia, soy comunista. Tú imagínate los subnormales que todavía estamos nosotros allá. O sea, es que es abismal la diferencia. Más o menos, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Voy para 10 años. Vas para 10 años. ¿Y en estos 10 años has notado mucho el cambio? ¿Qué cambio? El cambio en España. Ahora se dice que las cosas están peor. Pero es que peor A nivel es empleo, a nivel económico, a nivel de inmigración, ¿compartes eso? A ver, te lo respondo una por una. A nivel, ¿me dijiste lo primero? ¿A nivel qué? A nivel económico, A empleo. nivel económico no es un cambio solamente de España, es un cambio globalizado, es un cambio donde a nivel europeo la vida se está encareciendo. ¿Cuál es el problema de España particularmente? Ustedes tuvieron una crisis bastante fuerte en el 2008 me parece, Sí. en donde después del 2008 no han podido remontar. Pero España antes del 2008 era un país muy próspero. Entonces, en nivel económico, que yo te diga, oye, ven, las cosas están difíciles. Yo hablo con mis amigos en París, yo hablo con mis amigos en Alemania, hablo con mis amigos en todas partes a nivel de Europa y me dicen exactamente lo mismo. ¿Alemania paga más que España? Sí. Y también se ven apretados. ¿Francia se gana más que en España? Sí. Y también están apretados. O sea que yo creo que a nivel económico es un cambio global. Las guerras nos han perjudicado muchísimo. Han habido muchos cambios que nos están perjudicando. La vida misma se ha encarecido. Entonces digamos que sí, a nivel económico hay un cambio, pero es un cambio globalizado que vale, digamos que es a nivel global, entonces digamos que no estamos tan mal. Después me dijiste la parte de inmigración. Sí. Vale, la parte de inmigración. La inmigración siempre ha habido aquí. La gente se va, se viene, no le gusta, se regresa, etc, etc, etc. Que hay que regularla un poco más, ¿qué te podría decir? Depende de la perspectiva de cada persona. ¿Por qué? Porque aquí hay un problema grave, entre comillas, con los MENA. Hay un problema con la gente que se viene ilegal y viene a robar. Hay un problema grave con ¿qué te puedo decir? Con la gente que viene a vender drogas. Entonces, ¿que se debe hacer un cambio un poco más fuerte? Sí, tal vez, pero lo que no se puede hacer es volvernos unas personas en donde aquí no entra nadie porque es que no se puede, porque es que desgraciadamente o gracias a Dios, todos los países en Europa necesitan inmigrantes. Pero al final es un poco saber manejar la economía, ¿no? Porque si nosotros podemos acoger a 10.000 inmigrantes, por dar una cifra que lo desconozco, ¿por qué acogemos a 40.000? Solo tenemos capacidad para 10.000. Porque básicamente España, la gente no se queda todo el mundo en España, Juan. España es el trampolín para irse para muchos países. En África se hablan más de 5 idiomas. El africano viene, trata de legalizarse un poco acá, regularizarse un poco acá y se va para otros países. Por ejemplo, y la mano africana, quieras o no, se le paga mal y son los negritos, perdón por la expresión y ser despectiva, que se van a recoger a los campos, porque el español no lo hace. ¿Quiénes son los que están en las residencias? Las latinas. Las latinas son las que cuidan a los abuelos en las residencias. Tú quitas todas las latinas de la residencia, es que se quedan 15 españolas. Y eso, estoy siendo demasiado agradecida. El 90% de la planta es latina. Entonces, lo que te digo, o sea, así como ustedes se van a Inglaterra a hacer trabajos que los ingleses dicen que lo hagan los españoles.
Es exactamente lo mismo. Por eso siempre he dicho que la inmigración es importante, que hay que legalizarla, que hay que venir legales y etc, etc. Bueno, tal vez no lo veo yo como tan, uy, tan ilógico, no. Pero sí es necesario los inmigrantes, eso está clarísimo. ¿Por qué aquí en España hay tanta inestabilidad laboral? Depende del sector. Yo por lo menos me muevo en el área de la salud, a pesar de que el área de la salud, las patronales, tienen un convenio fatal para la carrera, siempre puedo conseguir un trabajo, suelto uno y a los 2 días tengo otro. O sea, yo realmente en ese sentido no te puedo decir. Pero, pero ojo, yo creo que trabajo sí hay. Que te guste es diferente, pero trabajo hay. Es que no me gusta porque me queda lejos, porque no sé qué, porque no me es cómodo, porque tal, porque cual. Ah, bueno, ya eso es diferente. Pero lo tienes. Tienes la opción. Si lo tomas o lo dejas, ya eso es tu problema como individuo. Pero yo creo que trabajo sí hay, ¿eh? Si tuvieras que mandar un mensaje a un compatriota tuyo que está preocupado por el resultado de las elecciones y dice, ahora a ver qué es lo que nos espera, ¿qué le dirías? A ver, ¿qué te podría decir? Es que no sabría ni siquiera qué decirle. Porque creo que nos viene. Yo creo que tenemos que ser pacientes. Tenemos que esperar y ver qué va a pasar. Estamos muy ansiosos por saber qué viene. Y es que es normal, ¿vale? Porque es algo incierto, porque estamos como en el limbo, porque estamos asustados porque no sabemos qué va a pasar. Pero yo creo que hay que tener un poco de paciencia, ver qué están haciendo o qué va a hacer la derecha. Y si les va mal, fenomenal. Porque es una opción para nosotros poder subir, vamos, al 100%. Así que hay que esperar. Que tengan paciencia y que se persinen y que tengan fe. Es que no puedo decir más. ¿Alguna vez has votado a la derecha? Jamás. Te, Jamás. te veo súper De hecho, convencida. sí, mi primer voto fue por Carlos Gaviria, que era del Polo Democrático en Colombia. Era un hombre excelente, digo, era porque falleció. Y, hombre, siempre mi voto ha sido por la izquierda. Nunca en mi vida he votado por alguien de derecha. Es que no podría. Si hay un candidato que tiene unas buenas propuestas electorales, pero es de derechas, pero lo que propone le conviene al pueblo, ¿le votarías? Depende de la persona. Depende de su trayectoria política. Me lo pensaría. Porque, por ejemplo, Bukele, Yo no comulgo con muchas cosas de Bukele. Pero a mí me parece un semidictador, tú no sabes. Entonces, no sé. Es una persona que me pondría, te diría que no. Por él no votaría, ¿eh? No me gusta. Hay cosas de él que ha logrado, pero lo ha logrado de manera dictatorial. Entonces, no lo sé. No lo sé. Por él, te lo digo que por él no. Por lo si... menos, yo por alguien de derecha, que siempre votaría a ojo cerrado y que admiro y que respeto y que me fascina, era Angela Merkel. Tú fíjate, ¿eh? Es una mujer tremendamente conservadora, tremendamente de derecha, pero era una mujer muy sensata. Y era una mujer respetable, era una mujer, vamos, en todo el sentido de la palabra, tremenda mujer. La prueba está que fue canciller alemana 16 años. Y tenía Alemania, vamos. Por ella si votaría. si Abelardo o el Tigre, que no sé muy bien por qué le llaman el Tigre, la verdad. Porque la gente es tonta. Porque el tigre no hay ni siquiera en Colombia, pero bueno, dime. Bueno, pusiera Colombia genial, de arriba abajo. ¿Podrías volver con tu hija, con tu marido? ¿Te lo planteas? No me lo planteo ahora porque realmente, independientemente esté bien el país, a mí me gusta mucho el estilo de vida europeo. Entonces ya es un tema más personal. Que Colombia está de puta madre, fenomenal. Invertiría, por ejemplo, compraría unas cosas, mi piso allá, porque sí me interesaría ir a envejecer, por ejemplo. Es una opción. Pero para vivir ya, no. Bueno, vale, pues muchísimas gracias por haber estado con Nada, nosotros, ¿vale? nada, así por invitarme y
Y bueno, espero que haya sido un poco interesante la entrevista. Seguro que sí. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao.